Esta tarde tenemos la oportunidad de asistir a la presentación de los dos últimos libros del coronel don Guillermo Frontela Carreras. El primer libro tiene por título El maestro de patriotas, Mariano Gil de Bernabé, publicado por Amazon. El segundo libro, El cuerpo de artillería español, pionero en la creación de organismos, actividades y desarrollos de utilidad pública, publicado por Alan Books. Antes de nada, permítanme dedicar unos minutos para destacar algunos aspectos del currículum del autor. El coronel Guillermo Frontela Carreras, además de militar, es escritor, historiador y guionista de cine. Coronel de artillería de la 254 promoción de artillería y 21 promoción de la general. El coronel es especialista en sistemas de misiles, diplomado superior en heráldica, vesilología y ciencias nobiliarias. Entre sus destinos destaca el de coronel director del Centro de Historia y Cultura Militar de la Región Sur. Autor de una treintena de libros, 10 de ellos relacionados con la artillería. Autor también de más de un centenar de artículos y folletos publicados en diversas revistas: Defensa, Ejército, Aeronáutica, Memorial de Artillería, Medios Pesados y Ales Historia Militar. Ha intervenido en varios congresos internacionales y nacionales de historia militar, en diversos seminarios de artillería de costa, en las aulas militares de cultura General Castaños de Sevilla y Manuel Alonso Alcalde de Ceuta. También ha participado en cursos sobre guión cinematográfico. Es Premio Ejército para Profesionales del Ejército en 1979, mención en 1983 y Premio Ejército de Investigación en 1988. Está en posesión de la Cruz Encomienda y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de 2 cruces de mérito militar con distintivo blanco de primera clase y 3 menciones honoríficas. Como digo, el primero de los libros, El maestro de patriotas, Mariano Gil de Bernabé, será presentado por doña María Fidalgo Casares, crítica artística y literaria y académica andaluza de la historia. Doña María Fidalgo nace en Ferrol. Es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, diplomada en Comisariado de Exposiciones, miembro de la Academia Andaluza de la Historia, miembro de la Real Academia de Artes, Ciencias y Letras de San Román. Comisaria de 30 exposiciones, es biógrafa, asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau. Además, es autora de los libros de arte militar más vendidos del siglo XXI. Ha escrito más de 400 artículos de temática militar en medios científicos y de divulgación. Exitosa conferenciante en foros militares y civiles, ha impartido más de 100 conferencias e intervenido en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Entre sus distinciones, Premio de Investigación Etnográfica de la Diputación de Coruña, Mención Especial de Historia Militar de Extremadura, Medalla de Oro de la Batalla de La Coruña, Premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo y Socia de Honor del Liceo Europeo de las Artes. Señora Fidalgo, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, más en un día de lluvia, porque yo estoy como en mi casa, como soy gallega, me encanta estar como en este día de lluvia. Voy a empezar con la biografía, pero como ya la han documentado, pues ya no voy a empezar. Tengo que decir que estoy muy agradecida de estar aquí porque hace unos cuantos años me invitó a que fuera su presentadora cuando presentó la novela anterior, que era Petra Ramos, que era nada menos que la mujer de Mariano Gil de Bernabé, el libro que presentaba. Y la verdad que ese libro me impactó. Me impactó porque nunca había visto una novela histórica basada en una mujer, en el periplo que sufre una mujer militar acompañándole en ese periplo tan terrible que tuvo con la guerra de independencia. La verdad que era un libro muy sentimental, lleno de sentimientos, por supuesto inventados por el autor, porque claro, no hay diario de esta señora, pero la verdad que te metías en la piel de esa señora. Era una novela, no quería decir femenina, pero sí que a las mujeres nos gustan ese tipo de novelas que dan mucha cancha de sentimientos. Pero claro, cuando me puse a leer esta no tenía nada que ver. O sea, aquí tenía sentimientos poquísimos, era un hombre que tenía un leitmotiv en su vida, la docencia militar. O sea, nacen los hijos y bueno, no hay una línea de cómo se enamora, ni de cómo conoce a la mujer, ni nada. Él era desde pequeñito, parece que tiene una vocación por la docencia que mantiene toda su vida. Y la verdad que eso es una novela más que una novela, yo creo que diría que es una historia novelada, más que una novela histórica.
Pero como es una historia novelada, pues tengo la suerte de poder hacer, como dicen los cursos, spoiler, aunque tenemos en español destripar el argumento que me gusta más. Y como todos sabemos lo que pasa, pues se puede contar hasta casi el final. Es una novela bastante dinámica porque tiene muchos escenarios. Tenemos Sevilla, tenemos Segovia, tenemos Cádiz, con lo cual van pasando muchas cosas. Y eso hace que la lectura, aunque es una narración bastante fría en el sentido de que este hombre, como solo piensa en eso, pues hay muy pocas referencias a sus sentimientos, pero en cambio hay una pasión grandísima por lo que es el ser profesor e instruir a los militares, con lo cual eso sí que esa pasión se va contagiando en todas las cosas que hace María Rosa. Además empieza haciendo un periplo de lo que es el edificio de la Alcázar de Segovia. Y es muy bonito porque tú paseas por el libro, vas paseando por las diferentes estancias, y la verdad que los que habéis tenido la suerte de estudiar ahí, pues la conocéis muy bien, pero los que no, pues la verdad que me gustó conocer cómo era por dentro y como un niño, porque realmente Mariano Gil entra jovencísimo, pues te va contando lo que va viendo. Luego además vas viendo el sistema de enseñanza, cómo eran las asignaturas, las disciplinas, los castigos, que es bastante interesante. Además, sobre todo, por ejemplo, el tema de la disciplina me llamó a mí la atención que cuando imponían un castigo, si la persona castigada no demostraba que estaba arrepentida de verdad, no le levantaban el castigo. Digo, oye, ojalá pasara hoy esto, eso de que no levantaran los castigos ni las amnistías ni nada, si no hubiera un arrepentimiento como había aquí. Pero bueno, la verdad que, y también el nivelazo que tenían estos niños de este Alcázar de Segovia a principios de nada del siglo XIX y finales del siglo XVIII, con este nivel de asignaturas, con estos profesores, te da un poco para pensar que realmente los ilustrados sí que hacían una intensa labor científica, en química, en física, bueno, la verdad que era impresionante, entonces no me olvidé nada. ¿Qué más? Bueno, a lo largo de la novela hay un registro muy académico en toda la novela, aunque esté metido en la guerra, que cuente de Daoiz, cuente lo que cuente, siempre vuelve a ese interés, esa pasión por lo que es los estudios y las disciplinas militares. Y va cambiando, como digo, va cambiando de escenarios y este registro académico, que como digo es intermitente a lo largo del libro, pues culminará ya con la creación de la Academia Militar, que es realmente, yo creo que es un logro más, que deja un legado más potente. Desde luego, además, acaba creando, es que tiene un nombre tan bonito que me encanta, el Batallón de Alumnos de la Nacional y Patriótica Academia Militar de la Isla. Yo creo que no puede haber un título más bonito para esta academia que se creó además en esos tiempos tan convulsos y en esa época, en ese Cádiz tan fascinante, en esa España que estaba metida en esa pequeña península con ese istmo que nos representó a todos los españoles. Pero bueno, también tenemos parte bélica, no solo académica. Habla de la guerra de la Convención, habla de cuando era caudillo de la insurrección en Segovia. Y luego, la parte quizá también que me gustó mucho fue la parte de la conspiración, la confabulación de los artilleros. Porque todos los que nos gusta la guerra de independencia, pues más o menos conocemos. Pero esta conspiración de los artilleros o confabulación, el tema de Daoiz y Velarde se conoce mucho lo de Monteleón, pero esta parte de la confabulación realmente pues yo tengo que reconocer que la desconocía. Y es un tema interesante que lo saca a la luz en esta novela, o en esta historia novelada, y sobre todo porque la guerra de independencia es ahora mismo sabéis que el segundo episodio bélico que tiene más interés para la Unión Española. Y el primero no es la guerra civil. ¿No os imagináis cuál es el primer episodio bélico del que más se publica y del que más libros se publican en España? La División Azul. Pero a diferencia de los demás, a diferencia. Y el segundo, están empatados la guerra de independencia con guerra civil. O sea que la independencia sigue teniendo todavía, la verdad que es un episodio fascinante. Si tú vas a poner el Felón, las migraciones de Bayona, los reyes secuestrados, la reina que se acuesta con el ministro, con los tres. Si tienen que hacer un guión, yo creo que no encuentran, pocas guerras se encuentran tan impresionantes como esta. Pero bueno, aparte de la parte bélica, como digo, es la parte de la insurrección, la parte de Daoiz me gustó mucho, es una parte bonita, y también cuenta cosas que a veces no conocimos. Yo no sabía que los pobres cadáveres de Daoiz y Velarde habían sido ultrajados, no lo sabía. Y me impactó esto, la verdad, porque siempre tuve esos héroes que los desnudaron, les hicieron mejor no acordarse. Porque hay que recordar que nunca te cuentan que los franceses ahora está de moda decir que los traían a la libertad. Incluso hay gente que se atreve a decir
que fuimos tontos por no dejarnos gobernar por este rey que nos traía tanta libertad, pero luego todo el oprobio que fue la presencia francesa y la furia anticlerical tan terrible que hubo, la furia anticlerical. Por lo cual la guerra no fue una guerra de independencia, fue una guerra religiosa, y esto nadie lo dice, porque vieron los graves ataques que hacían los franceses a todo el estamento católico. Bueno, aparte de eso, que quiero ir rápidamente, quiero también la parte de la defensa de la isla de León. Cuando él tiene que abandonar Segovia, porque ya vienen los franceses, empieza además, bueno, una caravana, va hasta Salamanca, de Salamanca a Orense, Orense vuelve, de Orense pasa a Lisboa, luego viene a Sevilla, y en Sevilla es cuando ya en San Laureanos, donde está la Academia de Artillería. Además, también esa parte para los sevillanos es especialmente bonita, porque tiene además, habla un poco de cómo era esa Sevilla, de esos esfuerzos que hizo Gil Bernabé para instalar y para formar esta escuela aquí. Y luego cuando tuvo esa feliz idea de hacer lo que se llaman los oficiales de complemento, que se llaman ahora, además dijo una cosa que me gusta mucho, que dijo: esta academia la crea, se creó para atajar los irreparables daños que los ejércitos ocasionaban la ignorancia de muchos ineptos oficiales, hijos de las circunstancias. Y dadas las utilidades que podían sacarse de la gran disposición de estos jóvenes, solicité con anhelo y obtuve de la Junta Suprema Central la facultad de formar una academia para suministrarles los conocimientos de la guerra. Solo de este modo podía la nación, en tan breve tiempo, proporcionarse oficiales instruidos. O sea que realmente fue una idea genial y fue una idea que luego además la desarrolló. Incluso estos oficiales de complemento que formó estaban tan entusiasmados que dice: tuve que dar repetidas órdenes para que no se les permitiera estudiar más tiempo que el señalado, porque la murmuración por sobresalir hizo que algunos se enfermasen, siendo igualmente muy recomendable la conformidad con que cedían parte del rancho para comprar libros y empleados. O sea que realmente eran algunos volcadísimos. También mientras hacía esto, pues él tuvo que atender también la defensa de Triana, y luego ya cuando va a Cádiz, es el jefe de la Dirección General de Artillería, pero toda la cabeza está siempre con los alumnos. De hecho, hay un momento que dice: no obstante, en situaciones de emergencia me había obligado a suspender las actividades escolares para convertir en la defensa del Puente Suazo, la venta del Portazo, la Carraca, Santipetri, Chiclana, o sea, como si fuera una cosa secundaria, porque lo que quería era realmente ocuparse de la instrucción. Y bueno, también cuando ya está en Cádiz, me gusta mucho la cosa anfibia que hay. Luego cuentas tú la cosa anfibia de los de la marisma, cómo montan unas piezas de artillería, una especie de balsas. Esa parte también me parece muy interesante. Sí. Y luego estos oficiales estaban iban acompañando a este episodio tan fascinante que son las Cortes de Cádiz, cómo acompañan a la Junta de los Diputados, cómo acompañan a la Junta de la Constitución. Entonces esta parte pues también, y cómo realmente además Gil Bernabé, aunque yo creo que se le olvida al autor incidir en que fue pionero, que por primera vez cualquier joven podía ser militar, podía ser oficial, porque hasta ese momento las pruebas de nobleza y la guía eran obligatorias, con lo cual él fue quizás el primero que pudo incorporar a jóvenes de cualquier estamento, dando carácter nacional a la enseñanza militar. Bueno, aparte de eso, para acabar, hay un seco de personajes muy interesantes: Daoiz, Mur, Palafox, Fernán Castaños, Murat Alcalariano, el conde de Cazorla. Algunos aparecen meramente citados, de otros como Daoiz si hay más cancha, o de Velarde, pero bueno, la sorpresa me llegué en las últimas hojas, porque en las últimas hojas aparecieron los sentimientos, o sea, esos sentimientos que había visto en la novela de Petra, pues aquí cuando va a morir, y él tiene la pena de que no le han nombrado brigadier, más que por reconocer su labor, por dejar una pensión más alta a su familia. 9 hijos tuvo, 9. La mujer estaba embarazada toda la novela. Y además iba de un lado para otro, la pobre embarazada con chiquillos, bueno, tremendo. Y él tenía esa cosa de que se iba a morir porque estaba agotado, aunque no tenía ni 50 años, y quería dejar una buena pensión a su mujer, y no le dieron el cargo de brigadier que él pensaba que se merecía. Yo creo que, por supuesto, que se merecía. Pero bueno, la Armada le dio su papel porque está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres, que eso creo que es el único militar de tierra que está ahí enterrado. O sea que, bueno, por lo menos tuvo esa recompensa. Y luego, como digo, ese último capítulo sí que está ese frontera sentimental que viene a otra novela que no estaba, porque aquí ya sí se lamenta y ya tiene pena, y al morir sí que
las emociones están a flor de piel. Y por último, ya sí que es lo último, prometo que siempre digo lo mismo, pero lo último, pues que el gran legado de Gil de Bernabé es la indisoluble unión entre la milicia y la universidad, sellada heroicamente a lo largo de la historia con la sangre de los soldados universitarios profesionales y de los universitarios soldados de cumplimiento. Gracias. Muy interesante, muchas gracias. Tiene la palabra el autor. Excelentísimo señor general de división, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre. Excelentísimo señor teniente general, presidente de la Asociación Conde de Gazola. Excelentísimos e ilustrísimos señores, compañeros, familiares, amigos, señoras y señores. Buenas tardes. Es muy difícil concretar en 20 o 30 minutos las principales características del libro, pero gracias a Dios María ha hecho algunos comentarios que yo he omitido aquí. El Maestro de Patriotas es una obra histórica novelada sobre las memorias del coronel de artillería don Mariano Gil de Bernabé, que se desarrolla principalmente en las provincias de Segovia, Sevilla y la Isla de León. Nacido en la villa turonense de Báguena en 1765, en el seno de una familia noble, se trata de un personaje ilustre que realizó muchos servicios para bien de la artillería, del ejército y de España, siendo protagonista y espectador de excepción de numerosos e importantes hechos históricos. Hechos históricos que van relatando a través de su vida, amenizados con diversidad de anécdotas y curiosidades, desde su ingreso en el Real Colegio Militar de Artillería de Segovia como cadete en 1782 a los 17 años de edad, hasta su fallecimiento en la Isla de León en 1812 como coronel a los 46 años de edad. Gil de Bernabé relata cómo era la vida del Real Colegio de Artillería en su casa solariega del Alcázar de Segovia durante su época de cadete y después como profesor, viviendo situaciones pintorescas y el nacimiento de varios avances científicos y pedagógicos llevados a cabo en el centro. Las primeras materias que se estudiaban eran las matemáticas, que se daban siguiendo el curso matemático para la enseñanza de los caballeros cadetes del Real Colegio Militar, redactado por el profesor primario don Pedro Llanino. Constaba de 4 volúmenes, constituyendo uno de los primeros libros de texto editados por el colegio, aparte de ser el primer manual de artillería. Con estas publicaciones se inauguraba la práctica del empleo de libros de texto impresos para la enseñanza. Era toda una novedad docente y pedagógica, inusual hasta en la época de la Ilustración, una iniciativa de la institución artillera gracias a la cual conseguiría su independencia intelectual. Asimismo, el profesor de táctica, don Tomás de Morla, en enero de 1784, concluye la redacción del último volumen de su tratado de artillería, el número 4, pero no sería publicado hasta 9 años después en Madrid. Este tratado, que se implantaría como libro de texto, también serviría para difundir las técnicas de la industria artillera con fundamento científico. Como el tomo de láminas había quedado incompleto cuando Morla marchó a la corte, se nombró una comisión de oficiales para dibujar las láminas pendientes de incorporar al tratado. Gil de Bernabé tuvo el honor de colaborar con la obra
pues una vez promovido a subteniente en 1787, fue uno de los oficiales comisionados para dibujar dichas láminas. Gil de Bernabé cuenta cómo era la disciplina, llamando la atención algunas faltas y sus correctivos. Así, entre las faltas leves se encontraba extraviar prendas personales, malgastar dinero o sacárselo a los padres con engaño. Eran castigadas con arresto en la habitación y haciendo las comidas en la última mesa del comedor, privándoles del desayuno y sin mantel en la mesa. Esto suponía toda una humillación a lo que no estaban acostumbrados como cadetes hijos de nobles que eran. En caso de reincidencia o la existencia de circunstancias agravantes, se les servía un plato menos de comida, se les quitaba la salida mensual al campo o se les dejaba a los colegios los días de salida o se les quitaba la salida mensual a comer fuera. Entre las faltas graves estaban fumar o traer consigo los instrumentos de este vicio, jugar juegos de cartas prohibidos y familiarizarse con los criados. Eran castigadas en los cuartos de arresto o con expulsión del colegio. Se cumplían en los cuartos de arresto, ya que el calabozo normalmente estaba descartado al considerarse indigno para un caballero. Una excepción fue el arresto sufrido en el calabozo 2 horas diarias por Gil de Bernabé y 4 compañeros más, protagonistas de una travesura en las Navidades de 1786, cuando no tenían vacaciones, dándose un festín con unas aves que se llevaron de la guardilla y 2 perniles de despensa. Respecto a las vacaciones, disfrutaban algunos días por verano y otros por las fiestas navideñas. No obstante, a veces se suprimían por exigencias del plan de estudios. Gil de Bernabé pidió la costumbre del Real Colegio de entregar algunos premios a los mejores en los exámenes generales por buenas notas o por su aplicación durante el curso. El primer premio consistía en un estuche de dibujo o en un libro de historia o facultativo. El segundo, portar en el uniforme de diario una charretera de oro. El tercero, su nombramiento como subbrigadier. Y el cuarto, el nombramiento como brigadier. El cadete Gil obtuvo premios todos los años, siendo promovido a subteniente con el número 2 de la promoción. Ahora disculpad, lo pongo ahí. Gil de Bernabé, ya como subteniente, asiste en el Real Colegio al nacimiento de la química científica en España, presentándose al primer curso, conocido como de Estudios Sublimes, enseñanza pionera en nuestro país, impartida por el eminente químico don Luis Prus. Las clases, que eran públicas, estaban dirigidas a los subtenientes procedentes del colegio, pero también podían asistir cuantas personas de distinción de ambos sexos lo desearan y cuantos estuvieran interesados para ilustrarse o ejercitarse más convenientemente en la medicina, la cirugía, la farmacia, la metalurgia o cualquier otro arte. Después, Gil de Bernabé, como profesor de la asignatura y ayudante de Prus, colabora en la construcción de un globo aerostático diseñado por el eminente químico que convertiría a los artilleros en los primeros aerosteros militares del mundo. También Gil de Bernabé tuvo el privilegio de escuchar por boca del insigne químico el desarrollo de las leyes generales de las combinaciones, concretando su enunciado de la famosa ley de las proporciones definidas, conocida en su honor como la ley de Prus. Gil de Bernabé, ya de capitán, relata sus avatares con motivo de la Guerra de Independencia, implicándose decididamente en la insurrección contra los franceses. Insurrección nacida en el seno del Cuerpo de Artillería, conocida como la Confabulación de los Artilleros y promovida por sus compañeros de arma
Luis Daoíz y Pedro Velarde. Gil de Bernabé los conocía bien y sabía que ambos sintetizaban las cualidades requeridas en las personas que llevarían a cabo un plan tan audaz, mezcla de ingenio y fuerza, de ciencia y pericia, que conforman la base espiritual de nuestro cuerpo de artillería. En la guerra de la Convención coincide con su amigo y compañero de armas y compañero de promoción, Luis Daoíz, que destaca por su profesionalidad, valor y pundonor. Asimismo, estando de docente en el colegio, en el Real Colegio, en 1804 se incorpora como profesor el teniente Pedro Velarde, distinguiéndose por su inteligencia y por sus conocimientos facultativos, técnicos, orgánicos y económicos. Gil de Bernabé, conociendo como conocía a los promotores de la confabulación de artilleros, se adhiere a ella sin reservas desde el primer momento. Estando ya redactado el detallado plan de insurrección a cargo de Pedro Velarde, que se realizaría a nivel nacional con todas las unidades de artillería implicadas y estas estando ya listas para su cumplimiento, por desgracia tuvo que precipitarse a causa del levantamiento popular del 2 de mayo de Madrid. Los dos capitanes cabecillas murieron como héroes dando su vida por la independencia de España, pero existía un tercer capitán, el maestro de patriotas, que también merece el calificativo de héroe, como se incluye al final de la obra. Es el capitán Gil de Bernabé, que toma el relevo y continúa en Segovia con el plan. Comienza emitiendo una proclama patriótica de insurrección, consiguiendo levantar en armas a más de 60.000 mozos de la provincia. Desgraciadamente, su adiestramiento y dotación de armamento no llegó a realizarse por la llegada de los franceses a Segovia a sofocar la rebelión el 5 de junio de 1808. Gil de Bernabé organiza la defensa de la ciudad, pero las autoridades capitularon y desarmaron a los pocos que pudieron presentarse para la defensa. Y Gil de Bernabé, como autor de la proclama de insurrección, quedó en grave peligro, por lo que marchó a tomar las armas al ejército de Castilla. Allí es nombrado ayudante de campo del general en jefe don Gregorio García de la Cuesta y después del general Eguía. Con la derrota del ejército de Castilla, Gil de Bernabé regresa a Segovia para continuar la docencia en el Real Colegio de Artillería y con su plan de levantamiento. Pero ante la inminente llegada de los franceses a Segovia por tercera vez, recibe la orden de organizar la marcha del colegio completo a otra ciudad donde continuar con la docencia. Parte del 1 de diciembre, en principio hacia el Colegio de Nobles de Madrid, pero como los franceses iban pisando los talones a la expedición, tienen que cambiar varias veces de rumbo, protagonizando un éxodo, atravesando media España y Portugal, que duraría 3 meses y 14 días hasta su llegada a Sevilla. A los 2 días de arribar la expedición a Lisboa, a Gil de Bernabé se le encomienda una misión secreta y arriesgada, con el encargo de que la ejecuten personalmente, dada su trascendencia. Era la orden del general Eguía para que llevara a Luis Gutiérrez, redactor de la Gaceta de Bayona, y a su compañero Juan Enrique de Goicoechea, ambos reos de esa nación, directamente a Sevilla para ponerlos a disposición de su majestad. Establecido el Real Colegio en Sevilla, en el Colegio Convento de San Laureano, el 14 de marzo de 1809, Gil de Bernabé, además de su cometido como profesor de los cadetes, siguiendo con el plan de la confabulación de los artilleros, comienza a elaborar un ambicioso proyecto para derrotar a los franceses. Consistía en la creación de escuelas militares para formar de urgencia hasta los 8.000 oficiales
que necesitaban los ejércitos españoles con los soldados de los batallones universitarios. Como las dependencias del Real Colegio en San Laureano habían quedado pequeñas, por el incremento del número de cadetes llegados de Segovia, que eran 50, hasta 100 los aspirantes de Sevilla, Gil de Bernabé reconoce otros edificios con capacidad suficiente para su traslado, entre ellos el convento de San Antonio de Padua. Allí conoce a los soldados del Batallón de Voluntarios de Honor de la Universidad de Toledo, también desplazados a Sevilla por la presión francesa, y le dan una idea para comenzar su proyecto. Con estos soldados universitarios, acostumbrados al estudio y a la disciplina, a los que les sobraba valor y buena disposición, pero les faltaba preparación militar, Gil de Bernabé lleva a cabo su plan. Da ejemplo, ya con el empleo de coronel, con la creación y dirección de la Academia Militar de Sevilla el 14 de diciembre de 1809. Ante la inminente llegada de los franceses a la capital, las clases del Real Colegio de Artillería se suspenden y tiene que cerrarse. En ello estuvo hasta las 4 de la mañana del día 30 en la defensa del barrio de Triana con sus alumnos, hasta el día 30 que se retira a la villa de Castilleja de la Cuesta por la entrada de los franceses a la capital. A continuación, se le encomienda otra delicada misión: escoltar con sus alumnos el convoy con los caudales públicos gestionados por la Junta Suprema y gestionarlos hasta su traslado a la isla de León para entregárselos allí al gobierno de la nación. Antes de partir a la isla de León, Gil de Bernabé permaneció como profesor en su academia militar, al frente de su academia militar en el convento de San Antonio de Padua. El día 28 de enero de 1810 da la última clase a sus alumnos. Acto seguido, entrega los despachos a los primeros 20 universitarios promovidos a oficiales de infantería y caballería. Llegado a la isla de León, el coronel solicita autorización al Consejo de Regencia para reabrir su academia militar. En abril de 1810 queda restablecida en el edificio de Carlos III con la denominación de Nacional y Patriótica Academia Militar de la isla de León. El Consejo de Regencia también accede a su propuesta de que en su academia militar, además de los soldados del batallón toledano, los distinguidos de la Real Maestranza de Roma y los cadetes y subtenientes del Cuarto Ejército, se sumen los cadetes del Real Colegio de Artillería mientras no tuviera un nuevo establecimiento donde continuar las clases. Su academia militar llegó a tener 650 soldados universitarios de Toledo, llegando a promover a 647 a subtenientes de infantería y caballería. Pero muy pronto comenzaría a dar más frutos, pues el 1 de marzo de 1812 se crea una escuela militar en cada uno de los 6 ejércitos a imagen de la suya, con su régimen interior y su plan de estudios. Entonces, su academia militar pasa a ser la Escuela Militar del Cuarto Ejército. En ella se seguirían formando a sus alumnos para subtenientes de infantería y caballería y preparando a algunos para su ingreso en los cuerpos facultativos de artillería e ingeniería. Por fin, una vez escogida Menorca como ciudad de destino del Real Colegio de Artillería, en agosto causan baja en la Academia Militar los cadetes de todos los cursos, después de ser promovidos a oficial 69 de ellos. En esta etapa, Gil de Bernabé es nombrado su director de estudios, pero dada su labor al frente de la Academia Militar, permanece en la isla de León hasta que el Real Colegio se encontrara instalado en su nuevo destino. Como la contienda también obligaba a sus alumnos a participar en la defensa de la población,
Gil de Bernabé organiza las clases para hacerlas compatibles con servicios de guardia por la noche y con misiones armadas. No obstante, en situaciones de emergencia, se veía obligado a suspender las actividades escolares para combatir en la defensa de importantes enclaves. En este destino, Gil de Bernabé describe con detalle y amenidad el sitio de Cádiz y de la isla de León por los franceses, así como la utilización de la fábrica de artillería de Sevilla por ellos. Además de estos servicios de armas, al coronel se le encomiendan numerosos cometidos de seguridad para la nación. Así es que en la primera sesión constituyente de las Cortes Generales, celebrada en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, tuvo el honor de responsabilizarse de la seguridad de los diputados por primera vez. Desde este momento, todos los servicios de seguridad, de protección de autoridad y de orden público serían asumidos por los soldados del batallón toledano, ya integrados todos en el batallón de alumnos de la Academia Militar. A través de estos cometidos, Gil de Bernabé describe con ingenio y precisión importantes hechos históricos. Además de la constitución de las Cortes Generales en la Isla de León de 1810, la primera sesión constituyente de las Cortes de Cádiz en 1811, la promulgación de la Constitución de la Pepa en 1812 y el acto de jura y homenaje a la Constitución en la Isla de León 10 días después. Gil de Bernabé también realiza importantes estudios y comisiones en beneficio del Ejército y de España. En su casa trabajaba en algunos de sus estudios para la artillería, como un ensayo sobre la metralla. En la Isla de León se hace cargo de la Dirección General de Artillería, redactando en este cometido varios estudios de mucho interés, entre ellos una memoria sobre la fabricación de pólvoras y baterías artificiales. Asimismo, fue el único militar que formó parte de la Junta de Instrucción Pública de Cortes, creada, entre otros cometidos, para sostener la guerra. La obsesión de Gil de Bernabé por ver culminado su plan le impedía en un instante de alejarse de su academia y de los trabajos emprendidos por bien de España. Desgraciadamente, de poco sirven los deseos si las fuerzas flaquean, como le ocurrió el 12 de agosto de 1812, que encontrándose muy mal, tuvo que marcharse del trabajo antes de lo habitual. Desde este momento, como las piernas no le respondían, se desplazaba a la academia sentado en una silla con apoyabrazos portada por dos de sus alumnos. A los pocos días, el 23 de agosto, entrega su alma al Altísimo a los 46 años de edad, a resultas de un acceso de su dolencia producida por el excesivo agotamiento físico y mental que venía arrastrando debido a su intensa labor docente. El fallecimiento del maestro de patriotas causó un profundo malestar en los profesores y cadetes de la Escuela Militar del Cuarto Ejército, donde era muy querido por su elevado prestigio y altas dotes para la enseñanza y para el ejercicio de la profesión. Gil de Bernabé constituyó un modelo a seguir por sus discípulos, los gilitos, que en prueba de gratitud le dedicaron una lápida de mármol, siendo instalada a los pocos días en el lugar de su enterramiento, un lugar privilegiado, la antecapilla de levante de la iglesia de la Purísima Concepción. El coronel se reuniría con su querido amigo Luis Daoíz, aunque no lo haría dando su vida al pie de un cañón por la libertad de su patria, como lo hizo él, pero sí de agotamiento físico y mental al pie de un aula por la misma causa, con el arma más poderosa que tenía en sus manos. La iglesia de la Purísima Concepción de la Isla de León, donde fue inhumado Gil de Bernabé en 1812, pasaría a ser el panteón de marinos ilustres de San Fernando en 1850. Asimismo,
la Academia Militar que fundara Gil de Bernabé en Sevilla en 1812 y restableciera en la Isla de León en 1810, se convertiría en la Escuela Militar del Cuarto Ejército en 1812, donde se formaría la Escuela de Suboficiales de la Armada en 1943. Cuando en 1982 se realizan unas obras para embellecer el templo, estaba previsto que la placa conmemorativa de Gil de Bernabé se desplazara hacia arriba para dejar sitio a otras placas conmemorativas que iban a colocarse. Al retirarla y encontrarse sus restos, el capitán de navío Mazadavé, director de la Escuela de Suboficiales y conservador del Panteón, con respetuoso y acertado criterio, considerando un honor que el ilustre militar reposara en lugar tan privilegiado, en un hecho sin precedentes, ordena dejar sus restos en el lugar del enterramiento. De esta forma, el coronel Gil de Bernabé se constituye en el único militar del Ejército de la Tierra que reposa en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Concluyendo, el coronel de artillería don Mariano Gil de Bernabé, creador de la Academia Militar de Sevilla, considerada la primera Academia Militar de tipo general, germen de la actual Academia General Militar y precursor de la milicia universitaria, se hizo acreedor al título de maestro de patriotas por varios motivos. Por su decidida implicación en la confabulación de los artilleros para expulsar a los franceses de España, por protagonizar el levantamiento contra los invasores y emitir una proclama patriótica de insurrección en la provincia de Segovia, llegando a levantar en armas a más de 60.000 mozos. Por su plena dedicación para formar oficiales de artillería patriotas en el Real Colegio del Arma en Sevilla, dando continuidad a las clases en su Academia Militar de la Isla de León, por iniciativa propia. Por su iniciativa para elaborar un ambicioso proyecto docente consistente en formar de urgencia hasta 8.000 oficiales patriotas necesarios para la guerra. Finalmente, por dar ejemplo, con la creación de la Academia Militar de Sevilla, restaurada en la Isla de León con el nombre de Nacional y Patriótica Academia Militar, por cuya dedicación le llegaría a costar la vida. He dicho. Siguiente libro, El Cuerpo de Artillería Español, pionero en la creación de organismos, actividades y desarrollos de utilidad pública, será presentado por el excelentísimo señor Teniente General don Antonio de la Corte García. El Teniente General de la Corte egresó de la Academia General Militar en 1973. Teniente capitán tuvo destinos en el Grupo de Artillería Paracaidista y en el Grupo de Artillería ATP-12 en Madrid. De comandante fue jefe de operaciones en el mando de artillería antiaérea y en la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia. De teniente coronel estuvo destinado en la División de Planes del Ejército del Estado Mayor del Ejército. Posteriormente fue el jefe de Estado Mayor del mando de artillería antiaérea en Madrid y en 1995 Su Majestad el Rey le nombra ayudante de campo. De coronel mandó el Regimiento de Artillería Antiaérea número 71 y en el año 2004 asciende a general de brigada y es nombrado jefe del mando de artillería antiaérea. En 2007 asciende a general de división y es nombrado director de mantenimiento del Ejército de Tierra. Ya en 2010 es nombrado jefe del cuarto militar de la Casa de Su Majestad el Rey y asciende al empleo de teniente general. En 2014 es destinado como vocal a la Asamblea de San Hermenegildo y en 2020 pasa a la situación de retirada. Entre sus cursos militares destacan el de paracaidismo, señalador guía, apertura manual y HAL, High Altitude Low Opening, además del curso de educación física y el de Estado Mayor.
Es licenciado en Derecho y diplomado en Educación Física. Posee numerosas condecoraciones militares y civiles, tanto nacionales como extranjeras. Destaca la encomienda de número de Carlos III. En general, tiene la palabra. Muchas gracias. En general, el profesor, María, compañera de la división, todo está aquí, el coronel. Pues vamos a cambiar de tercio totalmente, porque una historia novelada, aunque hecho el prólogo de los dos libros, no tiene nada que ver uno con el otro. Solamente hay un punto de contacto muy claro que es la artillería. Y no solo porque la artillería sea pionera en la creación de organismos, actividades y desarrollos de utilidad pública, como dice el libro que vamos a tratar ahora, sino porque la artillería ha tirado del carro del Estado español desde su fundación, por haber tenido una gran inquietud intelectual, por su creatividad y por múltiples facetas que el autor trata en este libro, cuya valoración conceptual de todo lo que mueve una sociedad, ya sea social, política o económica, ha tenido una influencia sobresaliente en el Estado. Lo que sí voy a tratar yo es intentar explicar el porqué, un análisis del porqué, desde el principio. Porque la artillería marca la historia. Marca la historia desde que aparece la pólvora y desde que aparece la artillería. En primer lugar, porque aparece cuando se configura el Estado moderno en España. Aparece la monarquía, el ejército permanente, una evolución táctica y técnica, por supuesto, en el empleo, pero sobre todo brilla la estrategia. La estrategia que es clave en el reinado de los reyes católicos y además prácticamente única en España a lo largo de los siglos. Algo que tenía que haberse mantenido y que tenía que haberse potenciado. Y sobre todo que tenía que haber marcado la política internacional. Pero entonces sí que había una extroversión de lo hispano. No solamente que en plan interno la estrategia preconizaba la unidad de España, sino que la extroversión de lo hispano en lo exterior también pretendía la universalidad, y además en tres vectores muy claros. Uno, las provincias de ultramar, otro, Europa, y otro, factor de riesgo o amenazas como era el Mediterráneo. Pero también produjo efectos morales muy importantes que son clarísimamente definidos dentro de la estrategia, como es la disuasión. Es decisiva en una lucha común y empieza con eso siendo arte, con una artillería empírica, con una organización en trenes deslavazados de muchos materiales, pero aquí nace la personalidad de un arma sabia, que es como se definía entonces, porque sienta plaza, se asientan sus principios del ser, es decir, su esencia. La esencia que después va a hacer que mantenga toda su historia esa propia estrategia. En primer lugar, por el saber. El saber es un factor determinante y común, donde se refleja el secreto de su arte y además es la base futura de ciencia, de la ciencia, que tiene muchísima importancia en España y que se trata como función en este libro. En segundo lugar, el honor. El perder una pieza o el dejarla en manos del enemigo suponía una vergüenza grande para un artillero. No se podía hacer. En tercer lugar, la logística. Vio clarísimamente entonces los artilleros de entonces, los artistas entonces, que tenían que ser capaces de moverse por unos materiales pesadísimos por cualquier tipo de terreno, que tenían que obtener, que tenían que ser capaces de distribuirlo y que tenían que ser capaces de fabricar. Surge el primer parque de artillería en Burgos y esto es base de la innovación. La artillería se ha caracterizado no solamente por la investigación y el desarrollo, sino por la innovación.
Redunda esto en el corporativismo. Sí, corporativista es cuando se establecen unos vínculos que marcan una idiosincrasia especial en una colectividad. Y eso es lo que pasa. En España, a continuación, empieza un desgaste, a pesar de estar en la hegemonía o en el esplendor. Todos sabemos, o creo que sabemos, que en 1575 con Felipe II ya hubo una bancarrota en el Estado. Pero se empezaron a defender en intereses ajenos, que eso es contrario a la estrategia. La estrategia es defender los intereses propios. Nadie va a defender intereses ajenos. Nadie defiende intereses ajenos. Y a pesar de tener la hegemonía, pues resulta que la estrategia entonces se convirtió en obsesión. La obsesión que pudiera ser pues, defender la contrarreforma, por ejemplo, cuando nada se nos había perdido allí, y simplemente con estar hubiera sido suficiente, porque teníamos los otros tres vectores que encima se descuidaron después de lo que había conseguido Isabel la Católica, claro. Y además con una prepotencia indolente que se mantuvo en la leyenda negra. Es curioso, pero en plena hegemonía se consiguió que existiera un Estado propio, o vamos a llamarlo, un territorio propio, como el holandés, que además de tratarnos dinero, encima se permitía el lujo de crear una leyenda negra que nosotros no solucionamos. Pero la artillería sí que mantiene su esencia, porque supera la falta de estrategia. Supera la falta de estrategia e intenta ser ciencia, como decía Lozano. En primer lugar, porque trata la especialización. La especialización, que no hay ninguna duda, que pone en marcha una maquinaria geopolítica para funcionar. Después la vocación docente, con múltiples libros publicados, Chugao, Fano, Fiducino, academias, la Academia de Matemáticas, escuelas, la primera escuela de Burgos, por ejemplo, con exámenes para ingresar, haciéndolo elitista, sí, elitista, y con comisión. Y luego un tercer factor que es importantísimo, que es el autoabastecimiento. El autoabastecimiento implica que la artillería debía entonces procurarse todo lo que porque en el empleo, que no voy a tratar porque sería larguísimo esto, sí que conseguía la eficacia, que siempre ha sido típica de la artillería, pero en el empleo conseguía ya la eficacia. Ya en el 17 nos empeñamos en tirar por la borda del imperio con un pasotismo clarísimo, en el cual había una quiebra de las unidades hispanas, porque en 1640 ya empieza a haber las primeras separaciones. Se pierden los siguientes cuando se pierde la fe, naturalmente. Cuando se pierde la fe. Y entonces pasa de ser la estrategia, pasa a ser inacción, atonía. Pero la artillería resiste porque lucha por su vida. Y por lo que hemos dicho antes, el autoabastecimiento. En el autoabastecimiento no solamente hay escuelas, en Milán, en Burgos, en Bruselas, sino que además se empieza a ver fundiciones, fábricas, como la de Villa, por ejemplo, e incluso se pone en marcha espionaje para valorar y ver lo que había. Seguimos sin estrategia en el siglo XVIII, a pesar de todo, característico por una indecisión total. El autor trata en ese siglo, con acierto a la paz armada, en la época de Fernando VI, que fue una época de mucha tranquilidad, con unos grandísimos ministros, Papinio, Campillo, el Marqués de la Ensenada, que preconizaron mucho la armada, pusieron en marcha e intentaron conseguir que rodara algo la estrategia, pero mucho, porque la sociedad estaba en plan, vamos a llamarlo, de dejar pasar. La artillería se impone a esta sociedad, pasó y supera el presente, porque pasa de empírica a ciencia, y precisamente con Carlos III y con el conde de Gazola y la creación del Real Colegio de Artillería, del cual salió el maestro de patriotas, que efectivamente tuvo un quehacer glorioso. Surgió, el autor lo refleja claramente lo que es el tono muscular
fundamental del arma de artillería, porque estaba en todo. Y solamente voy a citar, porque se encargará luego de decir las cosas y no quiero entrar en lo que posiblemente diga él, decir, por ejemplo, en la enseñanza, en la revolución industrial en España que la hizo la artillería. Porque toda la ingeniería dependía de la artillería y todas las fábricas la dirigían artilleros. Todas las fábricas. Pero como consecuencia de eso pasó a ser ciencia, se estudió la administración de empresas, todo lo relacionado con las sociedades económicas y agrícolas del país, todos los logros sociales de los trabajadores y hasta las emergencias que hoy vemos son consecuencia de la creación de una artillería volante en la Pampa argentina por Maturana, cuando se creó las baterías de artillería a caballo, que sirvió de embrión para la unidad de emergencia. En fin, el éxodo que hemos hablado antes también fue un ejemplo de perseverancia y de unión precisamente de la artillería, que se ha hablado antes de Hitler. Pero a continuación esto sigue en el mismo camino y derrotero, porque prácticamente posteriormente hay una obcecación clarísima, no se es capaz de superar un síndrome general, no existe adaptación, y el síndrome general de adaptación sí que lo supera la artillería, o sí que mantiene el ritmo de la artillería, tanto en África, donde se hace cargo del automovilismo, porque ya previamente había diseñado no solamente energías renovables, sino un coche eléctrico y un coche de combustión, coches de, en fin, pioneros absolutos y tirando del carro, como decía al principio. Independientemente de las disoluciones, el autor trata del automovilismo, por supuesto, y no lo voy a dejar, pero posteriormente de la Guerra Civil también mantuvo esa excelencia intelectual en un erial de asuntos científicos en España prácticamente, y hasta que no surgió el grupo Hock, por ejemplo, no se daba crédito al mantenimiento, fundamentalmente al mantenimiento, o a los idiomas. El grupo Hock fue pionero en todo esto en España y lanzó un ordago. Pero es que hoy, ahora mismo, no es fruto del azar lo que estamos diciendo y todo lo que viene en este libro. Las operaciones multidominio, lo último que puede decir que el mando de fuego es de teatro de operaciones. Si tiene 4 patas, una es logística y la otra es el ambiente del multidominio, por supuesto, lo engloba. Las otras 2 patas son artillería, una artillería de campaña y otra de artillería en tierra. El libro merece la pena, lo recomiendo por todos los lados, porque es un libro de sorpresas. Nadie podría dar crédito a todo lo que viene en ese libro. No lo voy a contar porque espero que cuente algo y además porque el tiempo que me han dejado es insuficiente como para contar eso, que tendrá que decir. Creo que merece la pena y creo que y os recomiendo a todos que lo leáis, artilleros o no. Y hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Permiso. Es un hecho constatado que en todos los tiempos el desarrollo y perfeccionamiento de la maquinaria bélica es causa de importantes descubrimientos y avances tecnológicos para el progreso y el bienestar de la humanidad en paz. En lo que respecta a la artillería española, desde su nacimiento en el siglo XV, los reyes católicos, conscientes de su importancia, procuraron reservarse en exclusividad su conservación, su fabricación y su empleo, funciones que hasta entonces eran de dominio particular. Esto afectó a los 3 elementos esenciales que forman parte de ella: la boca de fuego, la pelota y la pólvora. Los 2 primeros serían desarrollados por los artilleros
a través de las técnicas y ciencias siderúrgica y metalúrgica, y el tercero mediante la experimentación y por la nueva ciencia clínica. Además, los artilleros, encargados del empleo del arma, aplicaron las ciencias matemáticas para resolver el problema del tiro. Ciencias que fueron perfeccionando y ampliándose a medida que los avances de la artillería lo exigían. Así comenzaba el Cuerpo de Artillería Español su aportación al campo de las ciencias y su implicación en su desarrollo y difusión. Implicación que le llevaría a ser pionero en la creación de organismos y de múltiples actividades y desarrollos científico-técnicos de utilidad pública, objeto de la presente obra, en la que se tratan como monografías los más relevantes. Esta creación tuvo lugar por 3 vías: a través de su Real Colegio, después Academia de Artillería de Segovia, a través de sus unidades y establecimientos industriales, y a través de sus oficiales, bien oficialmente o a título particular. Todas ellas con el leitmotiv de la ciencia y la tecnología. El Real Colegio Academia de Artillería ocupa un lugar preferente en esas creaciones, actividades y desarrollos como madre del leitmotiv que es, ya que fueron posibles gracias a la ciencia y a la técnica por él impartidas. Pero también por su implicación directa, gracias a los trabajos de los propios profesores y por los planes de estudios de la institución. El Real Colegio, desde su fundación en 1764, se convierte en uno de los centros docentes más modernos de Europa, cuyo prestigio en la formación científico-técnica era incuestionable. En tal sentido, contrata a los profesores de más renombre y cualificados a los que se deben desarrollos científicos que serían de utilidad pública. Uno de ellos fue el célebre químico don Luis Prus, para hacerse cargo de la cátedra de química, enseñanza pionera en España, y montar un laboratorio de esta ciencia que sería conocido como la Casa de la Química. Prus, que tenía experiencia en el campo de la aerostación, diseña un globo aerostático con fines militares. Así es que un siglo antes de crearse el Servicio de Aerostación Militar en 1896, ya en 1792, el Real Colegio de Artillería, en su casa solariega del Alcázar de Segovia, desarrolla y prueba en vuelo un globo aerostático destinado a obtener información sobre las defensas de una plaza o el dispositivo de ataque de una plaza sitiada. Esto marcaría un hito histórico, convirtiéndose los artilleros en los primeros aerosteros militares del mundo, pues las famosas compañías de aerostíes francesas que intervinieron en guerra lo hicieron 2 años después. El eminente químico también convertiría al Cuerpo de Artillería en pionero en el desarrollo de las pastillas de caldo y de los suplementos alimenticios. Siglo y medio antes de que se fabricaran en España las primeras pastillas de caldo, en 1937, por Gallina de Oro, y los suplementos dietéticos a mediados del siglo XX, y 20 años antes de que el inventor de la comida enlatada, el francés Nicolas Appert, en 1814, comenzara la fabricación de los cubitos de extracto de carne, ya se habían fabricado en el laboratorio de química del Real Colegio de Artillería. Prus, durante el tiempo que estuvo contratado en este colegio, en la década de 1790, desarrolló pastillas de caldo de carne y también preparados de extracto de huesos, antecesores de los actuales suplementos alimenticios, destinados a la subsistencia del soldado. Al propio Real Colegio Academia, como institución, se debe que el Cuerpo de Artillería
fuera pionero en la creación de la Escuela de Ingenieros Industriales y de otras ingenierías civiles. Su modelo de enseñanza facultaba a sus oficiales como ingenieros industriales a partir de su creación en 1764, cuando todavía no existían escuelas civiles de esta disciplina. Aprovechando tal bagaje de conocimientos, en 1855 se reglamenta la carrera de ingenieros industriales de la mano del general artillero Luján, a la sazón ministro de Fomento, con un plan de estudios basado en las asignaturas científicas del centro. Es así que una vez creada la Escuela de Ingenieros Industriales, los oficiales del arma también obtenían el título de ingeniero civil. En lo que respecta a las unidades y establecimientos de artillería, gracias a sus cometidos, medios y organización, algunas se implicarían en desarrollos de utilidad pública. Uno de los primeros desarrollos fue la industria de la pólvora. En tal sentido, en el siglo XVI, los artilleros ya dirigían las fábricas de pólvora, comenzando por la de Burgos, donde fabricaron pólvora de calidad y todo tipo de artificios de fuego para su empleo en guerra. Pero también extendieron su arte a los fuegos artificiales para su empleo en paz, constituyéndose el cuerpo de artillería el pionero de España en el desarrollo de la pirotecnia con fines lúdicos. Así es que los fuegos artificiales comerciales vieron la luz en España en el siglo XIX de la mano de Pirotecnia Caballé, pero en el seno del cuerpo de artillería ya se habían desarrollado con fines festivos en el siglo XVI, es decir, 3 siglos antes, con sus cohetes de ida y vuelta, el dragón de fuego, la nube de fuego, el tronador de papel, las ruedas o girandolas y las granadas, entre otros. En suma, con el desarrollo de la industria de la pólvora por el cuerpo de artillería y las mejoras conseguidas con la incorporación de la química en el siglo XVIII, se han logrado los efectos que hoy pueden contemplarse en los grandes espectáculos pirotécnicos. Asimismo, el cuerpo de artillería, encargado de la formación de un museo del arma, tras sucesivas remodelaciones, terminaría convirtiéndose en el Museo del Ejército, constituyéndose en el pionero de su creación. A mediados del siglo XVIII, dado el auge que toma la artillería como arma científica, dentro de los principios de la Ilustración se define el proyecto para la creación de un museo de artillería. Pero no vería la luz hasta medio siglo después, que se crea en 1803 con la denominación de Real Museo Militar. 2 años después, abre sus puertas al público en el Palacio de Monteleón de Madrid. A lo largo del siglo XIX realiza 2 traslados, uno al Palacio de Buenavista en 1816 y otro al Palacio del Buen Retiro en 1841. En 1932, con sus fondos, se crea el Museo Histórico Militar. Ya en 1940 se convierte en el Museo del Ejército, inaugurándose en su nueva sede en el Alcázar de Toledo en 2010. Una unidad de artillería, la Brigada de Artillería Ligera, eligió al cuerpo como pionero en la intervención del Ejército en catástrofes públicas. Así, 2 siglos antes de que naciera la Unidad Militar de Emergencias, el cuerpo de artillería ya contaba con una unidad exclusivamente para esta misión. En 1797, por primera vez, se refleja en un reglamento, el de la Brigada de Artillería Volante, redactado por el coronel Maturana, la misión de intervenir en catástrofes o aflicciones públicas, siendo el objeto principal de la brigada emplearse en socorro de la humanidad. También en los establecimientos a cargo del cuerpo de artillería se crearían las escuelas de formación profesional obrera, conocidas al principio como escuelas de aprendices,
para dotarlos de auténticos especialistas en todas las ramas de la industria. En 1807 ve la primera de ellas, bajo régimen gremial, en la maestranza de artillería de Sevilla. Pero sería en 1850 cuando se crea la primera escuela de formación profesional reglada en Prudy. De esta forma, más de un siglo antes de que naciera en España la formación profesional institucionalizada en 1928, estableciendo las primeras escuelas de trabajo, en las fábricas de artillería ya se había creado, convirtiéndose el cuerpo de artillería en pionero en la formación de la profesional obrera. Respecto a los oficiales de artillería, gracias a su formación como ingenieros industriales, serían pioneros en desarrollos científicos de utilidad pública. Tal formación en metalurgia e industria militar, entre otras materias, llevó al capitán don Francisco Antonio de Lorza a especializarse, adquiriendo los conocimientos más avanzados en ese campo en Lieja. De regreso a España, se convierte en el pionero en la implantación de la tecnología de los altos hornos. Así, en 1829, la Ferrería La Concepción de Marbella le contrata como director facultativo, resolviendo los problemas técnicos que tenía la fundición para la obtención de hierro forjado e implanta los hornos bajos de reverbero para el afinado. Este año también es contratado como director técnico de la Fundición La Constancia de Málaga, donde perfecciona el procedimiento de producción del acero. Y en 1832 de la Ferrería El Pedroso de Sevilla, donde revoluciona esta siderurgia implantando el procedimiento de los altos. Asimismo, los oficiales de artillería, en esa formación en la ingeniería, entre otras materias, estudiaban mecánica racional aplicada a las máquinas, a los motores y a la resistencia de materiales. Esto despertó en algunos su interés en el desarrollo de la automoción, liderando la fabricación de automóviles en España en la primera mitad del siglo XX. El pionero fue don Emilio de la Cuadra Albiol, con el desarrollo y la fabricación del Centauro, primer vehículo de combustión interna, en 1901. En 1951, el oficial don Ángel Blanco García acomete la fabricación del Daxa, vehículo popular y económico de 4 o 5 plazas. Este año, don Manuel Jiménez Alfaro proyecta una fábrica de automóviles de donde sale 2 años después el primer Renault 4V fabricado en España. De la Cuadra Albiol también fue pionero en el desarrollo de vehículos eléctricos. Un siglo antes de desarrollarse los primeros en España, de la Cuadra llegó a diseñar 4 prototipos, punto de partida para los sucesivos que se materializarían en proyectos comerciales. En 1899 ve la luz el coche eléctrico biplaza La Cuadra, considerándose el primer automóvil eléctrico español. Otro oficial, cuya formación como ingeniero industrial despertó su espíritu investigador, fue don Isidoro Cabañas, que le llevaría a ser pionero en el campo de la energía solar, de las aplicaciones eléctricas y de la navegación aérea y submarina, que le daría un fama mundial. Un siglo antes de inaugurarse en España la primera central térmica solar del mundo, la Solúcar 2007, Cabañas desarrolla el motor aerosolar que patenta en 1902 para generar energía mecánica aprovechando el calor del sol. Era la base de la central térmica solar y punto de partida de los sucesivos proyectos comerciales que se desarrollarían en todo el mundo, despertados por su invento en 1962.
Así, a principios del siglo XXI, del motor aerosolar de Cabañes se llega a las centrales termosolares de concentración. De esta forma, el Cuerpo de Artillería se constituye pionero en el desarrollo de las energías renovables. La industria militar, de la mano del Cuerpo de Artillería, fue pionera en el desarrollo y en el proceso de la industrialización de España. Su aportación, sin ánimo de ser exhaustivo, comienza en los siglos XV y XVI con el nacimiento de las fundiciones reales para construcción de cañones, de las casas de maestranza para la construcción de pertrechos de guerra y de los molinos de pólvora, donde se integraron fundidores, herreros, polvoristas y funcionarios obreros de diversos oficios. Los artilleros se implicaron en estas industrias supervisando y fiscalizando la producción, convirtiéndose en el tiempo en el mayor contribuyente a la creación y desarrollo de las artes siderometalúrgicas en España. En el siglo XVII, la fundición de artillería de bronce de Sevilla pasó a manos del Estado, quedando bajo control de la Casa de Contratación y del Cuerpo de Artillería. En ella, sus oficiales continuaron perfeccionándose en el aspecto industrial y sus trabajos mejoraron la calidad de los bronces. En 1617, en la fundición de artillería de Liérganes, se levantan los dos primeros altos hornos de España. A mediados del siglo, la fábrica de artillería de la Cavada se inventa la fundición gris en España. En el siglo XVIII, el Cuerpo de Artillería comienza a controlar muchas más industrias, principalmente las dedicadas al sector metalúrgico y siderúrgico, con el fin de cubrir las necesidades de armamento del país. La experiencia con el empleo del entorno Nuestra Señora del Pilar en la fábrica de artillería de la Cavada, a mediados del siglo, sería exportada al mercado de la fundición civil. Con la creación del Real Colegio de Artillería en 1764, los oficiales serían implicados en estudios, experiencias y comisiones de espionaje industrial en el extranjero para conocer los progresos científicos y tecnológicos de la época. Con ello, se contribuiría a la industrialización y economía de España y a su incorporación en la era de la Revolución Industrial. En el siglo XIX, la Ferrería La Concepción de Marbella lidera la siderurgia al principio de la etapa de industrialización de España. La fábrica de municiones de artillería de Orbaizeta, en 1852, era la principal del Estado para la conversión de hierro crudo en maleable. La fábrica de Trubia, en este siglo, fue uno de los centros fabriles que más aportaron al desarrollo industrial y tecnológico de España. En el siglo XX, los amplios medios y las modernas tecnologías empleadas en la fábrica de artillería de Trubia la llevaron a implicarse en desarrollos, producciones para abastecimiento al mercado nacional. En otro establecimiento, el capitán don Agustín Plana Sancho, jefe de los laboratorios de análisis químicos y pruebas mecánicas del taller de precisión de artillería, desarrolla un sistema para unificar la trazabilidad de los resultados de los análisis y ensayos químicos y metalográficos. Asimismo, inventa el péndulo plana para determinar la tenacidad a la fractura de los metales. A mediados del siglo XX, las industrias militares, después de 5 siglos bajo control del Cuerpo de Artillería, quedaron bajo responsabilidad del Cuerpo de Armamento, del Cuerpo de Ingenieros de Armamento. Asimismo, el Cuerpo de Artillería fue pionero en actividades de promoción y protección social, con las acciones llevadas a cabo
en sus establecimientos destinadas a promover el estatus laboral de sus trabajadores y para mejorar su salud y bienestar. Así, en 1767, con una disposición sobre la jubilación, se adelanta en más de un siglo a la pensión de jubilación para funcionarios públicos. En 1850, con la puesta en funcionamiento de las escuelas de formación profesional obrera, se adelanta en medio siglo al primer programa nacional de formación profesional. En 1859, con la Sociedad de Socorros Mutuos Santa Bárbara, se adelanta en casi medio siglo a la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo. En 1860, con la Real Orden de 20 de octubre para los establecimientos militares, se anticipa en un siglo a la primera Ley Nacional de Seguro contra el Desempleo. En 1867, con las normas sobre el trabajo en los presidios, sobre remuneración a los presos, se anticipa en más de un siglo a la legislación prevista en la Constitución española. En 1878, con las disposiciones del reglamento para el personal del material de artillería, se anticipa en medio siglo en la prestación de baja por enfermedad prevista en la legislación sobre protección social. Finalmente, desde mediados del siglo XIX, con la asistencia sanitaria gratuita proporcionada en sus establecimientos militares, se anticipa en casi siglo y medio al modelo de asistencia sanitaria previsto en el Sistema Nacional de Salud de 1981. Empecé la presentación exponiendo cómo el Cuerpo de Artillería comenzó su aportación al campo de las ciencias. Pues bien, terminaré exponiendo cómo continuó esta labor tratada en el primer capítulo de la obra como contribución del Cuerpo de Artillería español al desarrollo y difusión de las ciencias. Esto lo hizo a través de su propia evolución, desde sus primeros pasos bajo el ambiente artesanal hasta el postindustrial de la edad contemporánea, participando activamente en las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de nuestro país. Así, la artillería, además de desarrollar las ciencias propias de su interés, ha sido pionera en el desarrollo de la siderurgia, de la metalurgia, de la química y de las matemáticas. También pionera en la difusión de estas ciencias por nuestro país. Propició el nacimiento de diversas ramas de la ingeniería y principalmente de la industrial. Hizo una aportación de gran valor al desarrollo de otras ciencias como las empresariales, las físicas, las naturales y las históricas. Todo ello posible gracias a la labor del Cuerpo de Artillería realizada a través de las escuelas de matemáticas y de artillería y principalmente en su Colegio Academia de Segovia, de sus unidades y establecimientos industriales, de los propios oficiales de las comisiones facultativas de miembros del cuerpo, de la participación activa de estos en academias y asociaciones científicas, de sus trabajos en destinos de la industria civil, de sus innumerables inventos tecnológicos y de sus publicaciones científicas, entre las que destaca su Memorial de Artillería. Esto le llevaría a ser pionero en la creación de organismos y de múltiples actividades y desarrollos científico-técnicos de utilidad. Ya para concluir, terminaré diciendo que dentro de la contribución del Cuerpo de Artillería a la ciencia merece especial atención la cesión de parte de sus facultades a favor de la creación de otros cuerpos. Así, en 1711 cede al Cuerpo Armas de Ingenieros del Ejército su facultad de Ingeniería de la Construcción
y empleo de las fortificaciones y medios defensivos. En 1850 cede al Cuerpo de Ingenieros Industriales sus facultades de ingeniería industrial. En 1939 cede al Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción, rama de armamento, sus facultades sobre la fabricación de material bélico. Finalmente, en 1987 cede a las agrupaciones logísticas sus facultades de municionamiento y mantenimiento del material de guerra. Todo ello conseguido gracias al leitmotiv de la artillería, la ciencia y la tecnología. He dicho. Muchas gracias, mi coronel. En general, si no tiene inconveniente, por no extendernos más, el coronel Frontera atenderá sus preguntas y los comentarios que puedan surgir de forma más distendida una vez que demos por finalizado. En general, si no tiene inconveniente, por su permiso, el acto ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia. Ya si quiere, me pregunto.